Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Sean todos muy bienvenidos. Hoy estaremos decorando estos lazos navideños como bordeo, o también le dicen orillas, a la toalla de mano. Podemos hacer en infinidades de decoración, en cojines, almohadas, manteles para la mesa, limpiones para la cocina, como tú más le digas, toallas de baño, en fin, ya tú decides cómo decorar. Muy fácil de realizar estas puntadas, esos lacitos navideños. Podemos decorar con dos hilos de diferente clase. Estas son las madejas de bordar y el hilo de crochet. Estos son los materiales: madeja de bordar en color rojo, aguja de bordar en punta roma, tijera y una toalla de mano. Podemos estar bordando como toalla de mano o también como las toallitas de cocina. Tú la puedes decorar en cualquiera de las dos. En fin, en donde tú desees decorar lo puedes realizar. Vamos a estar realizando unos lacitos para Navidad sobre la orilla. Ok, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya tengo una parte adelantada, pero voy a explicar el paso a paso. Esta puntadita es el que vamos a estar realizando. Vea cómo se ve de bonita. Esta madeja viene de este tamaño, así. Viene por números. Ustedes van y buscan en donde venden toda clase de mercería, hilos, estambres, agujas. En mi caso, donde vivo, así es donde yo compro. Ahí venden de todo lo que es de manualidad. Entonces lo pueden conseguir. Siempre les recomiendo que aquí viene con un número, y cuando se acabe guardamos esta etiqueta, y con este mismo podemos llevar para referencia y quede del mismo color. Ok, entonces empezamos. La madeja la vamos a alar de esta manera, así. Ella viene de 6 hebras. Estaré ocupando las 6 hebras. El largo deseado lo pueden sacar. Acá ya tengo un pedazo cortado, así como miran en este. En la aguja punta roma vamos a estar ubicando el hilo. Hacemos un nudo al extremo de la punta y empezamos a bordar. Aquí ya tengo adelantado. Estaré explicando en esta parte de acá. Pasamos la aguja aquí, en esa parte. Voy a hacer despacio para que ustedes puedan mirar. Ahora paso aquí, así. Ahora en esta distancia de aquí paso la aguja ahí y la bajo. Ahora esta aguja la paso por debajo y la saco aquí, ahí, la saco ahí. Ahora la paso en este orificio de acá. Recuerden que estamos haciendo el lacito. Aquí sale la forma de un cuadrito. Ahora saco la aguja aquí. Paso la agujita acá. Tiene que salir así. Ahora la aguja la paso en el centro del cuadrito. Ahí está el centro. Sacamos por ahí el hilo. Ahora esta aguja la paso por aquí debajo
así, ahí. Ahora la abrazo así, paso la aguja ahí, así, y la paso en el centro donde sacamos hacia abajo. Y la aprieto. Aquí formo el lacito. Esta partecita hemos hecho aquí. Ahora vamos a hacer las tiras. Ahora la paso en el centro donde pasó el lazo. Aquí estoy haciendo la tira de este lazo. Ahora en el mismo orificio paso hacia abajo y forma el lazo. Vean. Si vieron como es de fácil, no tiene tanta complicación. Haré otros 3 más para que puedan mirar. Vamos a iniciar de nuevo. Cojo la aguja allí, la paso el hilo bajo, así. Ahora cojo más acá, ahí, paso. Estoy haciendo por partes para que ustedes puedan mirar. Ahí, así. Ahora saco la aguja en este lado, ahí, la paso en este, ahí. Ahora paso acá, ahí, la paso hacia abajo, saco la aguja en el centro de ese cuadrito. Cuando ya pasa el hilo en el centro del cuadro, pasamos por debajo el hilo. Ahora paso por debajo a este otro hilo y bajo por debajo. Estoy formando el lacito. Vea, se ha formado el lacito. Ahora vamos a hacer las tiras. En el mismo orificio paso y queda ahí. Ahora paso por el mismo orificio de nuevo, queda así. Espero que hasta aquí hayan entendido. Mire cómo quedan de bonito. Y por detrás va formando de esta forma. Y por detrás va quedando así. Así sucesivamente vamos realizando. A cómo se ve de bonita. Estos moñitos de Navidad quedan muy bonita. A como da algo diferente. Bueno, hemos llegado al final y así es como sale el resultado. Si no logran conseguir esta madeja de bordar, también lo podemos reemplazar por este hilo de crochet en color rojo. Estaremos viendo en un próximo contenido.